la siguiente intervención invitamos a subir al escenario a Yolanda Jimeno, subdirectora de Puerto Venecia Zaragoza, que dispone exactamente igual de sus 5 minutos en este elevator pitch. Bueno, buenas tardes a todos. Venimos a presentar Puerto Venecia. Puerto Venecia es un nuevo concepto, es el shopping resort, es la evolución de los centros comerciales. Con lo que nos encontramos que una estructura comercial que por su tamaño, atracción y por su éxito no nos permitió mantener las fórmulas tradicionales de gestión. Y tuvimos que evolucionar y desarrollar a través de modelos matemáticos predictivos nuevas maneras de gestionar que nos ayudaron a desarrollar tanto la logística de mercancías como la logística de personas. Esto nos ha ayudado a tener una ocupación actual del 98% de una superficie comercial de 206.000 metros cuadrados, con más de 200 rótulos comerciales de primer nivel, tanto nacional como internacional, y algunos de los rótulos que ha permitido que Zaragoza sea su puerta de entrada al mercado español. Recibimos al cabo del año 80.000 vehículos de carga a través de 7 muelles que gestionamos directamente nosotros, y tenemos una media de 300 vehículos que acceden a Puerto Venecia de manera diaria. Estos son los premios más representativos que tenemos. Entre ellos destacamos la medalla al mérito turístico de Aragón, el Mapic Award como el mejor centro comercial del mundo en el año 2013 y el certificado de excelencia turística que nos otorgan los clientes año tras año. Entonces, bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, pasamos a pasaros un vídeo de un poco nuestro día a día y, bueno, realmente de lo que ocurre con la logística de las personas en Puerto Venecia.
Gracias, Yolanda. Nos gustaría saber, para racionalizar los accesos y la facilidad de aparcamiento, cómo sois capaces de anticipar con un alto grado de acierto y posteriormente controlar en tiempo real el flujo de clientes al centro comercial. Bueno, Puerto Venecia es un complejo comercial que cuenta con 10.000 plazas de parking y para controlar todo el tema de accesos lo que contamos es con una herramienta en la que metiendo el dato de acceso de 10 a 11 de la mañana tenemos una estimación de los clientes que vamos a tener a lo largo del día. Contamos con un equipo muy especializado que son gente relacionada con seguridad, son auxiliares de seguridad, que saben perfectamente cuál es el procedimiento a realizar en cada uno de los momentos, aperturas o cierres de parking en función de llenados o no, redirección de tráfico hacia otras zonas en las que hay playas de aparcamientos más vacíos. Bueno, incluso contamos con una aplicación dentro de la página web en la que podemos informar al cliente a tiempo real de la situación de las diferentes zonas de aparcamiento en cuanto a su nivel de ocupación. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va relacionada con eso, con la previsión de demanda. ¿Y cómo se lo trasladáis a vuestros clientes, o sea, a las tiendas? ¿A las tiendas cómo le trasladáis esa previsión de demanda que tenéis estimada? Bueno, al final tenemos ya un histórico que este octubre va a hacer 5 años y bueno, del primer año en el que recibimos yo creo que fueron unos 15 millones de visitas a los 19.400.000, evidentemente hemos crecido mucho. Tenemos un control diario de afluencias, bueno, diario nuestro sistema nos permite conocerlo de manera cuarto horaria, cada 15 minutos tenemos el dato exacto de afluencias y bueno, trabajamos muy codo con los 200 operadores que tenemos, tenemos un calendario específico por la incidencia que tienen los festivos de comunidades limítrofes en la incidencia de nuestras afluencias y bueno, es básicamente eso. Gracias. Gracias. Ahora Sergio Mayenco, otro miembro del jurado, que va a entregar a Yolanda Jimeno como representante de Puerto Venecia el reconocimiento por su presencia aquí.